Amados hermanos, pueden tomar asiento. Este es el día que hizo el Señor, amén. Amén, iglesia, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Amén, bendecidos, prosperados y en victoria. Bueno, quería preguntarles el día de hoy, ¿qué estamos celebrando este día? ¿El día del pastor y de las pastoras, amén. Definitivamente un día especial. Pero para este día quiero invitarlos a una propuesta de trabajo. Quiero invitarlos a ver quién se quiere apuntar a ser pastor por un día. Pero para esto primero tenemos que conocer muchos detalles. Así que quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Cuando lo tenga me dice amén. Y lo vamos a leer juntos a la cuenta de 3. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Palabra del Señor, iglesia. Amén. Bueno, antes de continuar quiero contarle una pequeña historia. Aproximadamente hace unas 2 décadas o un poco más, había una pequeña familia de 3. Una familia de papá, mamá e hijo. El papá siempre trabajaba fuera de la ciudad, entonces viajaba todas las semanas. Entonces papá y mamá e hijo siempre compartían juntos todos los días. Pero en esa familia, la mamá siempre luchaba por llevar al niño a la iglesia, pero papá no creía en nada. Entonces lo llevaba todos los fines de semana. Y como papá viajaba, papá llevaba el carro nuevo y la mamá llevaba el carro viejito, esos carros que justo en el momento, el peor momento se dañaba. Cuando había una lluvia torrencial, se recalentaba el carro. Cuando estábamos en una empinada, se apagaba el carro. Pasaba todo, ¿no? Entonces, en esa pequeña familia, un día el niño va a una fiesta, se va a divertir, la mamá lo acompaña, pero ya llega el momento de regresar a casa. Entonces, el niño, como siempre, estaba muy emocionado por la torta, los bocaditos, y estaba en el carro jugando con eso y ¡pah!, se cae la torta. Y la mamá, por querer coger la torta, no se da cuenta y se va encima de otro carro. Y sucede un momento traumático para los dos. La mamá soñada, se partió la cabeza, había sangre, el niño no sabía qué estaba pasando y comenzaba a gritar, mamá, por favor, despierta. Un momento trágico, ¿no? Toda la gente de la zona corre a ayudarlos. El niño lloraba y decía, mi mamá tiene mucha sangre, no sé qué pasa. Y dice, no te preocupes, es que tiene brackets. La mamá usaba brackets, entonces le salía sangre por la boca, pero también tenía partida la cabeza y el niño no sabía qué hacer. Llegan los bomberos, llega la ambulancia, llega la gente para ayudarlos. Y el niño seguía con miedo, con temor, y la mamá estaba entre dormida y despierta por el impacto. Iban avanzando y iban llegando al hospital. Comienza a sonar un teléfono. ¿Y a quién llaman? Llaman al pastor. En ese momento el pastor estaba, bien me contaron, el pastor estaba comiéndose un pescado, estaba sacando la espina y llega, hubo un accidente de una hermana. El pastor se saca y sale corriendo. Entonces, el niño estaba en el hospital aterrado porque no veía a nadie. No estaba su papá, su mamá estaba siendo atendida y no sabía qué hacer, estaba desesperado, triste. ¿Y quién llega? Llega el pastor. No había llegado la abuela, no había llegado los tíos, no había llegado el papá, había llegado el pastor. En ese momento el niño se siente, llegó alguien que me puede dar paz. Y el doctor le pregunta, ¿y quién es ese señor para ti? Él es mi pastor. Un niño de 10 años.
En ese momento llegan los pastores y también van a la zona de donde está la mamá y la mamá comienza a llorar. Así como cuando el bebé ve a su mamá y comienza a llorar, en ese momento comienzan a llorar porque siente paz y tranquilidad, porque está en brazos seguros. En esta historia, el pastor sale corriendo y es el primero en llegar y trae seguridad y paz a esa familia. Bueno, esa familia eran mi mamá y yo. Yo tenía 10 años y ese accidente fue traumático para nosotros. Mi mamá no quiso manejar después de un año. Pero lo que yo nunca voy a olvidar es que los pastores estuvieron ahí cuando nosotros necesitamos. Entonces, esta historia, ¿qué quiere reflejar? Lo que dice el versículo que acabamos de leer. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted? ¿O qué diría usted si por un día fuera pastor? ¿O pastora? Este es uno de los casos de miles que han pasado. Pero yo creo, en la mayoría de ellos, los pastores han estado presentes. Yo le digo aquí, Jesús nos dice en esta hermosa frase, en este versículo del Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Bueno, este de aquí no solo es un ejemplo del carácter de Cristo, sino también del modelo perfecto de aquellos a quien Él llamó para el ministerio pastoral. Dar su vida por las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido situaciones difíciles aquí? Todos, amén. Vi solo una mano levantada. ¿Cuántos han tenido situaciones difíciles aquí? ¿Cuántos han visto a los pastores intercediendo por ustedes en esos momentos difíciles? El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, pero definitivamente el pastorado no solo se trata de estar ahí en los momentos difíciles, sino de muchas cosas. Jesús tuvo 12 ovejas. Hubieron muchos que lo siguieron, pero sus ovejas fueron las 12. Y tuvo diferentes ovejas. Una oveja lo traicionó y lo entregó a su muerte. La otra oveja era malcriada. Decía, no, Señor, no vayas a sacrificarte, ¿por qué vas a hacer eso? Era muy enérgico, se dejaba llevar por sus impulsos. Hasta le cortó la oreja a un soldado. La otra oveja era incrédulo. Si no toco los huecos de sus manos y sus pies, no voy a creer. Tenía otra oveja que eran pero peleones. Decía, cuando el Señor ya no esté, yo voy a ser el líder. No, yo voy a ser el líder. Voy a ser el primero. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo habría manejado esas ovejas? Por ahí, Pedrito, ¿cómo habrías manejado esas ovejas? Complicado. Era el látigo contigo, dice. Franklin, ¿cómo hubiera usted manejado esas ovejas? Difícil, les echo agua cada vez que se pongan así. Uno por ahí decía, los voy a llevar a esos congresos de avivamiento a ver si se dan cuenta de lo que están haciendo. Otros les voy a dar espalo, otros les voy a llevar a hacer ejercicio, 10 vueltas cada vez que se comporten mal. Eso es lo que viven los pastores diariamente, diferentes tipos de ovejas a las que ellos acogen. Y yo le pregunto a usted, teniendo una oveja que lo traicionó, una oveja que era bien malcriada a pesar de llevar años con usted, una oveja que es incrédula a pesar de ver los milagros, ovejas que se pelean a pesar de recibir las enseñanzas, ¿usted hubiera dado la vida por esas ovejas? ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Qué difícil pregunta, ¿no? Pero esta es la labor y hoy celebramos a estos hombres y mujeres que como Jesús dan su vida por sus ovejas, sirviendo, guiando, orando, aconsejando y amando a las ovejas que el Señor les ha confiado. Y yo le digo, iglesia, el mundo puede ver al pastor como uno más. Antes decían, bueno, no vas a hacer título, no vas a tener carrera, aunque sea anda a la iglesia a ser pastor. La iglesia, la gente del mundo subestima lo espiritual, subestima el llamado de un pastor. Pero yo le digo, el pastor es en realidad una extensión visible del corazón de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque donde hay necesidad, Dios pone un pastor. Amén. Iglesia,
David fue un gran rey, hizo salmos hermosos, pero antes de ser todo eso, ¿qué fue? ¿Qué fue antes? Un pastor de ovejas. Él entendía lo que significaba la labor. Por eso en el Salmos 23, ¿qué dice él? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosa y profunda palabra. Él entendía que al tener a su pastor, a Dios, nada le iba a faltar porque iba a estar con él. Asimismo, Dios nos envía pastores para que nos acojan y nos guíen. Entonces, para esta labor que le estoy invitando, pastor por un día, que algunos ya los veo un poco preocupados con esta labor que les estoy invitando a hacer, primero tenemos que entender qué es un pastor. ¿Quién es un pastor? Primero, un pastor es una persona llamada por Dios, es un llamado, no es elegido por hombres. Así que quisiera que abramos nuestras Biblias en Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Quisiera que un hermano o una hermana con voz fuerte me ayudara leyendo este versículo. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Él mismo, ¿quién? Dios. No dice los hombres, no dice el rey, no dice el presidente, no dice los asambleístas, no dice el alcalde. El mismo Dios constituyó a cada uno, y en este caso a nuestros pastores. Un llamado pastoral no nace del corazón humano, de las aspiraciones humanas o del reconocimiento de la gente, sino que nace del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Iglesia, un pastor no se autoproclama. No puede decir una persona, ay, bueno, me llevo muy bien con todos los de la iglesia, todos me conocen, tengo una voz bonita, entonces yo puedo ser pastor inmediatamente. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Un pastor es levantado, formado y ungido por Dios mismo. Amén, iglesia. El pastor es una persona que no fue a la iglesia un día y le dijeron, a ver, ¿quiere ser pastor? Ya, usted, no. No es alguien que dice, ay, yo tengo una muy buena oratoria, puedo hablar muy bien, tengo varios idiomas, tengo 3 doctorados, tengo 2 maestrías, entonces puedo ser pastor. No se trata de eso. Iglesia, un pastor es llamado directamente por Dios. Y lo dice su palabra y vamos a leerlo en Hebreos 5:4. Quisiera que usted abra su Biblia en Hebreos 5:4. Y en este caso un hermano con voz fuerte, vamos, ¿dónde están esos hombres del Señor? Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Amén, iglesia, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. El llamado espiritual. El llamado de un pastor es directamente a servir a su gente. No al protagonismo. Y con esto no me refiero a el pastor no va a predicar al frente del altar porque va a ser protagonista. No me refiero a esto. El pastorado no es un show de televisión, no es un espectáculo, es un servicio para su gente. Amén, iglesia. Iglesia, las credenciales del pastorado no son un título humano. No es que el CENESID le va a otorgar a usted el título de pastor. No es que las regulaciones internacionales, la Haya, le va a dar el título de pastor, sino que es la autoridad espiritual que es otorgada por el mismo príncipe de los pastores, que es Jesús. Amén, iglesia. Iglesia, ser pastor comienza desde el corazón de Dios. Es un llamado que no cualquiera recibe. Cada quien tiene su llamado. Lo dije su palabra en Efesios 4:11. A unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Cada uno tiene su llamado. Y aquellos que toman el llamado de pastores saben que tienen un gran peso en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque son aquellos que acogen a las ovejas, que acogen sus necesidades, que acogen lo que sucede en sus vidas.
Es más, el pastorado, ¿me ayudas con la siguiente parte? Es alguien llamado, pero es sellado por el Espíritu Santo y tiene un respaldo en su ministerio, en cada palabra y en cada cosa que hace. Pero asimismo, el pastorado es un llamado, y lo dice Jeremías 23:4, se lo voy a leer yo. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni serán amedrentadas, ni serán menoscabadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastorado, el pastor, es una respuesta divina a la necesidad del pueblo. Donde hay necesidad, va a haber un pastor. Entonces, comencemos recordando, ¿cuál es el primer punto? ¿Quién es un pastor? Es alguien llamado por Dios, no es elegido por los hombres. Pero también un pastor es alguien que huele a ovejas. ¿Ya? Una persona llamada al pastorado es alguien que comparte con su rebaño. Así que quisiera que me ayudaran nuevamente con Juan 10:11. ¿Alguien me puede leer el versículo del capítulo Juan 10:11? Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un verdadero pastor no huye cuando hay problemas. Un buen pastor no abandona cuando el camino se pone difícil, sino que el pastor guía, alimenta con la palabra, consuela en el dolor y protege a sus ovejas del enemigo. Iglesia, yo sé que todos aquí hemos venido con una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquí hemos venido con situaciones, con dificultades, con lágrimas en los ojos. Y sí, verdaderamente recibimos el abrazo de Dios, pero ¿quiénes son los que nos acogen? Los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, mientras usted no lo sabe, el pastor todos los días lucha con algo que viene con su oveja. Viene con un león de la enfermedad. Viene un hermano, una hermana con una enfermedad. Le dice, pastor, ore por mí. Pastor, interceda por mí. Pastora, por favor, necesito su oración e intercesión. O también viene otro león feroz que vivimos ahora, la extorsión, las amenazas. Le digo como testimonio, al mayo, junio, julio, más o menos estos meses, mi esposa, la familia de mi esposa y yo vivimos esto de la extorsión. Y fue algo real. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios? Puso a nuestros pastores para respaldarnos, para cubrirnos en la necesidad, para abrazarnos, para estar ahí. Y yo le digo, como testimonio también, esta semana cogieron a toda esa gente. Por la fidelidad del Señor, pero también por el respaldo de nuestros pastores. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Iglesia, un pastor huele a oveja cuando comparte con su rebaño. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de hablar con los pastores o conversar con los pastores? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de compartir un tiempo de integración o de comer, sentarse a la mesa a comer con los pastores? Amén. ¿Cuántos han tenido el tiempo incluso de reír junto a sus pastores? Amén. Iglesia, los pastores tienen que oler oveja para conocer la vida y la problemática de sus rebaños. Tienen que conocer cuál es su dolor, cuál es su necesidad. Yo le digo, el pastor no va a ser como el guardaespaldas de Whitney Houston que va a lanzarse cuando llega una bala a usted. El pastor no es que va a ir y dice, uy, es que me duele la espalda por barrer. No es que va a llegar a su casa a barrer, pero sí va a estar pendiente de cada una de sus necesidades. Lo va a acoger en oración, lo va a aconsejar, lo va a guiar, lo va a abrazar. Porque a diferencia de los seres humanos, cuando pasa alguna situación o cuando tengo una diferencia con alguien, ay, a mi esposo ya no lo aguanto, lo boto, le lanzo la ropa ahí por la puerta y ahí que vea qué hace. O que duerme en el sofá. Pero el pastor no puede hacer eso. El pastor acoge a sus ovejas con sus diferencias, con sus dificultades y con sus necesidades. E incluso hay padres de familia que dicen, yo no sé qué hacer con este hijo, lo voy a botar en la casa, ya no lo aguanto más.
Pero los pastores acogen, los pastores abrazan, los pastores moldean, los pastores transforman a través de su servicio. ¿Cuántos han vivido ese acompañamiento de los pastores? Amén. Pero solo veo unas 2 manos levantadas. ¿Cuántos han vivido el acompañamiento de sus pastores? Amén. Iglesia, los pastores que no comparten con sus ovejas y solo se suben a predicar, nunca, ni una sola vez, van a tomar una decisión acertada para su iglesia. ¿Por qué? Porque no las conocen, porque no saben qué necesitan, porque no saben cuáles son sus problemas. Pero aquellos pastores que dan su vida por su rebaño, también tienen ciertas ovejas que no desean ser parte del rebaño, que no se permiten a sí mismas ser ovejas. ¿Ha visto estos machos cabríos, estos cabritos? ¿Cómo pelean el liderazgo? ¿Alguna vez han visto en los documentales o en las imágenes? Se dan duro con la cabeza y con los cuernos, se dan duro. Así mismo a veces en la iglesia hay gente que dice, ay, yo hubiera hecho eso mejor, yo no hubiera hecho esa integración ahí en donde los de tránsito allá por el terminal. El pastor no decidió bien. O yo no hubiera comprado esa pantalla. O yo no hubiera puesto ese hermano de líder. Y a veces nos damos duro con la cabeza, duro y no dejamos ser ovejas. No nos dejamos mordiar, no nos dejamos guiar. ¿A cuántos aquí le ha pasado? Cada quien sabe, no me responda. Pero así funciona el pastorado. El enemigo siempre va a buscar atacar al pastor. ¿Y usted sabe por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Alzando su mano. ¿Por qué cree que el enemigo siempre busca atacar al pastor? Mi hermana Sandra Emilia, ¿podría decirme por qué usted cree que el enemigo siempre ataca a los pastores? Amén. Porque está en los caminos de Dios. ¿Qué más? Para dispersar a las ovejas. Amén, pastora. Definitivamente, cuando el pastor no está, cuando el pastor está herido, las ovejas no tienen con quien las guíe y se dispersan. Y eso es lo que busca el enemigo. Por eso nosotros como iglesia, nuestra responsabilidad es honrar a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Definitivamente. Yo le digo, iglesia, aunque usted no lo sepa, mientras usted está en su trabajo, con su familia diariamente, los pastores luchan con situaciones distintas. Osos, leones espirituales que buscan destruir a su rebaño y a su iglesia. Los pastores diariamente tienen una labor tiempo y fuera de tiempo. Incluso cuando no está planeado, corren para acoger a sus ovejas. Entonces, yo le digo, iglesia, un pastor que huele oveja refleja el corazón de Cristo. Porque solo quien camina entre el rebaño puede guiarlas con amor. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, el pastor, así como usted, ¿cuántos somos papás y mamás aquí? Alce su mano, por favor. Hay algunos que tienen 2, un niño, 2 niños, 3 niños. Ya con 2 niños ya estamos enloquecidos. Ahora imagínense con cientos de ovejas. Cientos de ovejas que tienen diferentes cosas. Una oveja que se resiente porque no recibió un saludo un día. Una oveja que se pone enojada porque el pastor no le guardó el último plato de comida que estaban vendiendo el día de hoy. O una oveja que siempre está, hoy no, es que esa persona me vio mal, pastor, siéntelo. Hay ovejas de todo tipo, así como nosotros tenemos hijos distintos, las ovejas también lo son. Y los pastores tienen que acoger a esas ovejas con sus diferencias, con sus situaciones y abrazarlas. ¿Cuántos han sentido el abrazo de sus pastores en esta iglesia? Amén. Bueno, entonces tenemos ya 2 puntos. Primero, el pastorado es un llamado de Dios. Segundo, el pastor, ¿a qué tiene que oler? A oveja. Y por último, el pastor es un portador de buenas noticias. Amén, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 52:7. Y quisiera que lo leamos juntos, por favor. Isaías 52:7. Cuando lo tenga me dice amén.
Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Isaías 52:7. 1, 2, 3. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pero tenemos diferentes versiones, no se preocupe. Pero, cuán hermoso es aquel que viene con buenas noticias. ¿Cuántos han recibido buenas noticias a través de sus pastores? Amén. Bueno, las buenas nuevas o las buenas noticias que los pastores nos predican son aquellas verdades que vienen de Cristo. Iglesia, y esas verdades a veces tienen cosas que a veces no nos gustan. Como reconocer cuando estamos mal. Las verdades de Cristo hablan del pecado, pero también hablan de la redención y la salvación. Hablan del arrepentimiento, hablan de la obediencia, hablan del compromiso. Y todo eso el pastor tiene que enseñarlo. Entonces, el pastor siempre viene a dar las buenas nuevas de salvación. Y hablar de estas buenas noticias, el pastor no lo hace solo con palabras, sino que también lo hace con su vida. ¿Cuántos aquí en algún momento han visto al pastor David barrer la iglesia? Yo lo he visto, yo tengo bastantes años, lo he visto. ¿Cuántos han visto a los pastores servir, mover mesas, estar ahí, estar en cada evento moviéndose de un lado para otro? Amén. ¿Cuántos han visto a los pastores ser ejemplo de paz, de firmeza y de amor? Amén. Entonces, los pastores predican no solo con los domingos, predicando la enseñanza, sino también con sus vidas. Su testimonio, su carácter, su amor por Dios son mensajes vivos que inspiran a generaciones. Y yo creo que es verdad. Aquí tenemos gente de todas las edades. ¿Cuántos dicen amén? Y también tenemos niños ahí arriba. ¿Cuántos tienen a sus hijos aquí? ¿Usted cree que esto se daría si no tuviéramos pastores que dan buenas nuevas, que dan buenas noticias, que son llamados por Dios y que realmente comparten con sus ovejas? Esto es resultado, y dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que esta iglesia también es fruto del servicio de nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito 1, del 6 al 9. Prepárese porque vamos a hacer harta Biblia. Tito 1, del 6 al 9. Y quiero que esto lo leamos de forma antifonal. Usted lee, yo leo el primer versículo y usted lee el siguiente. Tito 1, del 6 al 9. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a comenzar la lectura con la cuenta de 3. 1, 2, 3. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ustedes. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Juntos, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Iglesia, estos son solo unos de los tantos requisitos que necesita para ser pastor o pastora. Y yo le digo, esto es mucho más que muchos de los puestos de gobierno. El asambleísta, bachiller, opcional. Solo que esté aliado a un partido político. Pero el pastor debe ser intachable, sabio, justo, disciplinado, santo, hospedador, firme en la fe y apto para enseñar. Y además, su familia también tiene que ser ejemplo. Estos requisitos no se los piden en el currículum de trabajo.
suponen que usted es una buena persona, suponen que le hacen pruebas psicológicas, algunos están medio loquitos y pasan la prueba. Pero para el pastor, quien lo ve no solo es su iglesia, sino Cristo. Y yo le digo, iglesia, los pastores y las pastoras no son superhombres perfectos, ni supermujeres que no tienen fallas, pero son hombres y mujeres de fe, sostenidos por la gracia de Dios. Son hombres y mujeres de fe que han sido llamados y levantados por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, yo creo fielmente que nosotros vivimos una buena doctrina, porque si no, no viéramos cómo esta iglesia florece a pesar de cualquier situación. Vino la pandemia que afectó al mundo entero, pero esta iglesia sigue en pie y está floreciendo. ¿Usted por qué cree que es? Porque tenemos pastores que están firmes en su fe, trabajando por esta iglesia y esta comunidad. Amén, iglesia. El pastor y la pastora son gente que proclama esperanza. ¿Cuántos han llegado aquí con lágrimas en los ojos, cargados de problemas, sin saber qué hacer? Y el mensaje que Dios le da al pastor es justamente lo que usted necesitaba. O cuando usted llega y el pastor lo ve y se acerca y le dice, ¿estás bien? Porque los conoce, el pastor conoce sus ovejas. ¿Qué sucede? O usted se acerca al pastor y siempre lo recibe y le dice, pastor, no sé qué hacer, me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Cuántos han recibido esperanza a través de sus pastores? Iglesia, su servicio abre caminos para que nuevas generaciones amen al Señor. Hay muchos de aquí que veo, algunos de ustedes se quedan los sábados de 7, 8 de la noche, se han quedado aquí. Algunos de ustedes tienen a sus hijos jóvenes aquí. Yo he visto cómo este grupo de jóvenes crece en medio de una generación que solo cree en la tecnología, lo inmediato y los placeres del mundo. Para mí, eso es una señal de que vivimos bajo un pastorado que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Iglesia, el pastor no es perfecto, la pastora no es perfecta, pero su obediencia revela el perfeccionamiento de Cristo en su vida. Entonces, tenemos el primer punto. ¿Qué es un pastor? Es llamado por Dios. Segundo, el pastor huele oveja. Y por último, el pastor o la pastora da buenas noticias. Si no fuera así, créanme que yo estoy seguro que ninguno de nosotros estaría aquí. Porque aquí uno viene para refrescarse, para alimentarse, para ser acogido y se siente en familia. Aun cuando muchos de nosotros no llevamos el mismo apellido, ni la misma sangre, ni la misma pintas de ADN, estamos unidos porque Cristo ha puesto pastores en unión misionera. Iglesia, estamos aquí porque nuestros pastores son el reflejo del deseo de Cristo en nuestra iglesia. Dice su palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y un reflejo de la gracia de Cristo es los pastores que tenemos en Unión Misionera. Iglesia, quiero concluir y quiero preguntarle, después de todo lo que hemos visto, de todos los requisitos, de todo lo que hace el pastor y de todas las cosas que tiene que hacer y compartir con sus ovejas, le pregunto, ¿usted quiere tomar ese puesto, pastor, por un día? ¿Alguno aquí quiere tomar ese puesto? No lo veo convencido, están un poquito preocupados. Bueno, pues, iglesia, esa es la labor que nuestros pastores hacen diariamente, incluso cuando ustedes no los ven. Entonces, valoremos y cuidemos a quienes nos cuidan. Amén, iglesia. Valoremos y cuidemos a quienes nos cuidan, porque recordemos que nuestros pastores y pastoras también son seres humanos como nosotros. También se enferman, también lloran pérdidas, también tienen dificultades que no nos cuentan a diario. Entonces nosotros, ¿qué debemos ser? Escuderos de nuestros pastores y pastoras. Amén, iglesia. Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Iglesia, en medio del llamado de atención hay amor. Aun cuando no nos gusten, aun cuando a veces hay palabras o cosas que no nos gustan, en la amonestación también hay amor. Porque Cristo moldea nuestras vidas y Él usa a nuestros pastores para eso también. Entonces le digo, iglesia, demos gracias por los pastores que Dios ha puesto en Unión Misionera. Amemos a nuestros pastores y oremos por ellos cada día. Pero no solo eso, no nos quedemos solo en orar. Y no le digo que la oración no sea una herramienta, no. La oración es una herramienta poderosísima y Jesús nos enseñó. Pero dice su palabra que la fe sin obras es muerta. Así que como ovejas, nosotros también tenemos que hacer acciones reales para demostrar el apoyo hacia nuestros pastores. Miren, aquí le comparto esta frase. Un pastor puede guiar a cientos de ovejas, pero necesita al menos una que dé, una que aprecie, una que tome acciones y que demuestre el amor y respaldo por él o por ella cada día. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado a nuestros pastores? Amén. Entonces ellos también necesitan de nuestro respaldo y nuestro amor y honra. Quisiera preguntarle algo. Cuando usted está viviendo momentos de felicidad, momentos de fiesta, momentos de gozo, ¿usted se acuerda de sus pastores? Ayer por ahí me dijeron, yo sí me acuerdo cuando estaba comiendo el arroz con menestra, pero me dio mucha hambre y me lo comí. No le traje al pastor. Cuando usted está en una fiesta celebrando y compró un pavo gigante, ¿se acuerda de esos pastores? Los pastores también tienen necesidades. Cuando el pastor se enferma, dice, uy, vamos a orar por el pastor. ¿Y la medicina? Cuando se le dañó la cocina al pastor y no tiene con qué, vamos a orar para que el Señor le dé. ¿Y la comida? Está bien orar, pero hay que tomar acciones. Yo le pregunto, incluso hoy que es el día del pastor, ¿se acordó de sus pastores? Y usted me va a decir, es que le trajo un versículo. Iglesia, puede leerlo el pastor en diferentes versiones todos los días. Está bien que usted comparte una promesa, eso es hermoso. Pero tenemos que acordarnos de nuestros pastores en diversas formas. Cuando uno va al cumpleaños de su papá, o de su mamá, o de algún familiar o alguien que quiere, no solo va a abrazar. Va con cosas que demuestren el amor. Asimismo, tenemos que hacer con nuestros pastores. Entonces, en este día especial, honremos, amemos y respaldemos a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos por los pastores que tenemos en Unión Misionera? Amén. Que Dios bendiga a los pastores de Unión Misionera. Iglesia. Muchas gracias, amados hermanos, y que Dios les bendiga.